Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y efectivamente, así comenzamos ¿Quién tiene la razón? Y también así comenzamos la semana. Una semana que apunta a estar bastante cargada. Ayer Cuarto Poder reveló un audio donde efectivamente se escucha a congresistas de Fuerza Popular, el congresista Miki Torres, la congresista Úrsula Letona, la congresista Rosa Bartra y el congresista del APRA, Javier Velázquez, que quieren coordinar de alguna manera la elección de los magistrados, de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Hay que contextualizar este audio, eso es sumamente importante, porque no es de ahora, no es de hace una semana, ni de hace unos días. Esto es de noviembre del 2018, de fines del 2018, cuando el presidente del Tribunal Constitucional, el señor Ernesto Blume, le pide al Congreso pues que ya se debe iniciar todo el proceso de convocatoria porque ya venció el plazo de los magistrados. Esto ha generado una serie de reacciones y de controversias. En principio, hemos escuchado voces que dicen que esto demuestra que hay un interés de parte de la alianza APRO-Fujimorista para copar el Tribunal Constitucional, una institución sumamente clave, una institución sumamente importante, que va a haber temas cruciales para el país. Y hay que recordar algo: una institución que ya le ha enmendado la plana hasta en 3 oportunidades a este Congreso de la República. Y escuchamos al congresista Javier Velázquez Quesquén decir que hay que bajarle, hay que cambiarle la llanta a ese Tribunal Constitucional. Entonces, varios temas ahí, ¿no? Uno podría decir, pero finalmente está en su derecho y está dentro de la legalidad y de la legitimidad del Congreso de la República elegir a los nuevos miembros de ese Tribunal Constitucional. Pero también está el otro tema, y lo hemos comentado ya varias veces, el tema del tiempo. ¿Es realmente el mejor momento actual para hacer ese cambio? ¿Y qué refleja efectivamente este audio? Son preguntas que vamos a dejar ahí para el debate y que justamente se los quiero preguntar al congresista del Frente Amplio, Marco Arana, que ya está conectado con nosotros. Congresista, muy buenas noches. Gracias por estar en ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, Omar. Bueno, estamos viviendo momentos muy difíciles para la democracia y la lucha contra la corrupción en el país. Estamos debatiendo aquí en el Congreso con la Comisión de Venecia sobre la naturaleza de esta crisis política que nosotros consideramos que pone en peligro la democracia y pone en peligro la lucha contra la corrupción. Y uno de los elementos adicionales a este ambiente enrarecido de manoseo, manipulación política para encubrir a fiscales, jueces, congresistas requeridos por investigaciones relacionadas con corrupción, tiene que ver con lo que se sabe ahora y ha trascendido de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Nosotros hemos planteado en la Comisión Especial que este proceso tenía que ser un proceso transparente, meritocrático, de evaluación que permitiera tener certeza sobre la idoneidad ética de quienes van a conformar este Tribunal Constitucional, y por tanto no debería hacerse de la manera como se está haciendo, que se seleccionan a los candidatos en menos de media hora. Hay la prisa de lo que no se ha hecho en 9 meses de hacerlo en una semana, y hasta ya fijaron fecha al 30 de septiembre para elegir por lo menos a un miembro del Tribunal Constitucional, con lo cual, como estos audios que se han conocido muestran, que sería un gesto para que los demás entiendan quién tiene la mayoría, quién está poniendo las condiciones políticas, y ciertamente es el Fujimorismo, es el APRA, pero son las bancadas también que lo respaldan, ¿no? Acción Popular, Alianza para el Progreso, sin embargo, congresista Republicana y otras bancadas en las que ellos esperan tener los votos suficientes para cometer este grave atropello. Sin embargo, hay un tema que es crucial y que es importante, es decir, este Congreso de la República finalmente estaría actuando dentro de la legalidad y también dentro de la legitimidad al seleccionar a los 6 magistrados que ya cumplieron su tiempo, ya cumplieron su plazo, y vamos, si no es ahora, va a ser más tarde, pero es este Congreso el que los va a elegir. A ver, que se esté ajustando a la legalidad y que se esté ajustando a la legitimidad no es tan cierto. Comencemos con lo segundo, legitimidad. O sea, este Congreso al que la ciudadanía le está pidiendo que no vayamos, que sea cerrado, ¿qué legitimidad goza? Por el contrario, la prisa de ese Congreso que no termina de debatir el tema del adelanto de elecciones, ¿no?,
quiere ponerle un candado al Tribunal Constitucional por 5 años, es decir, más que el tiempo que nosotros vamos a permanecer en el Congreso, y la prisa con que lo está haciendo, además los intereses políticos que hay alrededor de sentencias en el Tribunal Constitucional relacionadas con la defensa legal de Keiko Fujimori y su prisión, con el tema de la demanda competencial que ya han anunciado congresistas del fujimorismo que van a hacer en el Tribunal Constitucional. Entonces, legitimidad por ese lado no la hay. Por el contrario, sería mejor esperar que un nuevo Congreso eligiera a los miembros del Tribunal Constitucional, y no sería la primera vez que se prolonga el periodo de los miembros del Tribunal Constitucional. En cuanto a la legalidad, nosotros lo que hemos señalado, si bien es cierto, se prevé en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la Constitución que la elección de los miembros del tribunal es una elección política, esta tiene que tener la mayor transparencia posible, y habría sido sumamente necesario que se respetaran los criterios, por ejemplo, de evaluación de idoneidad ética, de evaluación de las hojas de vida profesionales, y que esto se hiciera de manera transparente. Pero cuando vemos la prisa con la que se quiere hacer... ¿Qué refleja este audio que hemos escuchado ayer todos los peruanos en Cuarto Poder? Lo que se quiere hacer es más bien asaltar el Tribunal Constitucional y asegurar que tenga una orientación política que favorezca los intereses políticos de un Congreso que, por favorecer, por encubrir actos de corrupción y personajes vinculados a la corrupción, pierde legalidad, incluso y legitimidad para hacerlo. Congresista Arana. Ese es el tema de fondo, ¿no? Congresista Arana, le preguntaba, para usted, lo que hemos escuchado ayer en Cuarto Poder con estos audios, ¿qué reflejaría en todo caso? Porque hemos escuchado tanto al congresista Javier Velázquez Gesquén decir y digamos, criticar la emisión de estos audios, pero para usted esta conversación entre el congresista Javier Velázquez Gesquén con congresistas de Fuerza Popular, ¿reflejaría, como se ha dicho, un intento de copar el TC? De cooptar el TC, de capturar el Tribunal Constitucional, cosa que ya ha ocurrido antes. Recordemos que el fujimorismo tiene antecedentes de cómo capturó el Tribunal Constitucional para sus propósitos, ¿no? Que llevó a esta situación, además de ilegitimidad y de grave crisis política, a lo que nos condujo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y que la ciudadanía en las calles tuvo que recuperar la democracia y la autonomía de estas instituciones. Pero no lo olvidemos también en la elección anterior, esta repartija que quiso llevar a miembros del Tribunal Constitucional, y que la ciudadanía en las calles tuvo que reclamarla para que se diera marcha atrás y renunciaran. Entonces, no es la primera vez en estos más de 20 años de manoseo político del fujimorismo, de mafias políticas vinculadas a corrupción, que buscan efectivamente controlar, asaltar, cooptar el Tribunal Constitucional, y yo creo que estamos ante una situación en la que, precisamente por la coyuntura en la que estamos viviendo, muestra la desesperación de estos grupos políticos para seguir controlando instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, ya que tienen ahora con su mayoría el control del Congreso de la República y quieren tener el control también absoluto del Tribunal Constitucional, lo cual sin duda nos muestra de qué magnitud es la crisis política vinculada a estos intereses de traerse abajo la lucha contra la corrupción y controlar las instituciones. No nos olvidemos que habían logrado manejar el Consejo Nacional de la Magistratura, no nos olvidemos que habían logrado el máximo cargo en la Fiscalía con el señor Chávarri, no nos olvidemos que habían infectado las diversas cortes, el Callao y el Poder Judicial mismo, y que hay congresistas que efectivamente están cumpliendo el rol de encubrimiento de la corrupción en el Congreso de la República, utilizando, o mal utilizando, mejor dicho, el hecho de que hay inmunidad parlamentaria. Congresista, entonces, ahora hay un pedido. Estamos ante una situación en que la democracia y la lucha anticorrupción están en peligro. Hay un pedido, congresista de la bancada de Nuevo Perú, de justamente ir hacia la nulidad del proceso justamente de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Ustedes se suman a ese pedido, pero y además, ¿qué fines prácticos puede tener ese pedido? Porque finalmente va a ser la mayoría parlamentaria la que decida aprobarlo o no.
Bueno, nosotros hemos planteado como bancada del Frente Amplio, para comenzar, que este proceso fuera transparente, reuniera unos criterios de evaluación, que además tuvieran un nivel de escrutinio público, pero no se ha querido aceptar. Frente a eso, lo que hemos hecho es efectivamente remitir cartas a la Comisión Interamericana, también al relator de Naciones Unidas sobre el tema de independencia y justicia, para que ellos puedan pronunciarse, y en ese sentido es que también le hemos enviado una carta al ministro de Justicia, que es a quien corresponde pedir un pronunciamiento en este caso de estas instancias internacionales. Más aún, por ejemplo, esta iniciativa que hay en este momento de varias bancadas, ¿no? Están los liberales, está la bancada de PPK, la bancada de Nuevo Perú, que están planteando que se plantee este pedido de nulidad, que también lo suscribiremos, por supuesto, porque aquí lo que tenemos que hacer es agotar todos los caminos que permitan que este intento de capturar el Tribunal Constitucional para seguir encubriendo a corruptos o favorecerse políticamente, o de otro lado para seguir obstruyendo el poder de la justicia. No nos olvidemos que el Congreso buscó defenestrar al juez Carguancho, buscó además respaldar a Chávarri en la destitución de los fiscales anticorrupción. Ahora quieren el Tribunal Constitucional, así que todos los caminos que incluyan la posibilidad de impedir que el 30 de septiembre se consume esta captura de tan importante órgano jurisdiccional en el Perú, tienen y van a ser respaldados por el Frente Amplio. Sin embargo, más aún cuando hay una ciudadanía expectante a la que la llamamos, porque en realidad están queriendo consumar estos golpes contra la democracia y la lucha anticorrupción, porque dicen ya los ciudadanos no se mueven, ya se cansaron, ya no salen a la calle. Esa es un poco la idea que está detrás del empoderamiento que tienen estos grupos políticos para malutilizar el poder legislativo, malutilizar su mayoría y lograr la captura de instituciones como el Tribunal Constitucional, con señales claras a quienes están comprometidos en temas de corrupción, de que va a haber impunidad, de que no va a pasar nada, porque todavía tienen mucha fuerza, ¿no? ¿Qué opinión le merece las declaraciones del presidente del Parlamento, Pedro Laichea, que salió a dar una declaración pública donde lo que cuestiona en principio es que se haya difundido este audio, y él habla de persecución, de acoso, incluso habla de espionaje, y que ha pedido pues a la Procuraduría del Congreso que denuncie estos actos en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y ha dicho que el proceso de elección de los nuevos magistrados va de todas maneras? Estamos hablando de la cabeza del Parlamento. Bueno, nosotros lamentamos que el presidente del Congreso considere que una de sus razones de estar en la presidencia sea vulnerar la autonomía del Tribunal Constitucional y usar la mayoría fujimorista del APRA y los aliados, ¿no?, como Acción Popular y Alianza para el Progreso y otros, que efectivamente quiere forzar el proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional. Repudiamos, rechazamos esa acción del presidente del Congreso, que por un lado reclama autonomía y respeto para el Poder Legislativo, y lo que quiere hacer es usar la mayoría parlamentaria para vulnerar la autonomía del Tribunal Constitucional. Totalmente repudiable esta doble vara con la que se mueve la acción política del presidente del Congreso, que reclama en algunos casos autonomía y en otros casos uso de la mayoría política para vulnerar la autonomía de un poder tan importante como el Tribunal Constitucional. Y en cuanto al tema de los audios, ¿no?, en realidad la Fiscalía, las Procuradurías pueden iniciar las investigaciones que están llevando a la vulneración de derecho de privacidad y en este caso de las comunicaciones. Sin embargo, no nos olvidemos que lo que se estaba hablando aquí no era a qué supermercado iba a ir a comprar el congresista su pan o comprar el alimento para fin de semana. Están hablando de temas públicos muy graves, están hablando de cómo se concerta voluntades políticas en realidad para capturar un poder del Estado, ¿no? En ese sentido hay que también mirar hasta qué punto el secreto de las comunicaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones, en este caso se utilizan para generar
generar actos políticamente reprobables, éticamente desdeñables, por supuesto, y penalmente delictivos, ¿no? Porque en realidad lo que se está hablando es cómo conspiran para hacerse de un poder del Estado. Y en ese sentido yo creo que sería importante que el presidente del Congreso aclarara cómo a él le parecía y saludaba que los audios que grabaron en la reunión de gobernadores regionales del sur estaban muy bien porque mostraban qué es lo que había pasado en estas conversaciones entre el presidente de la República y los gobernadores regionales sobre el caso de la imposición que pretende hacer la Sociedad de Minería y Sauder del proyecto Tía María. Ahí le parecía muy bien y salía a saludarlo. Ahora, cuando hay una concertación política para capturar un órgano tan importante como el Tribunal Constitucional, le parece absolutamente reprobable. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es mantener una coherencia en relación a si se defiende la democracia, si se lucha contra la corrupción y si los medios que se usan son los medios más adecuados. Si esos medios son ilícitos, será la Fiscalía la que pueda establecer las responsabilidades. Lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, se quiera utilizar incluso las interceptaciones que han sido autorizadas judicialmente en el caso de los cuellos blancos y de todas las corruptelas que conocemos, todas se quieran desconocer y decir esos son temas privados. Aquí lo que hemos visto con echar la botica, aquí lo que hemos visto con estas conversaciones últimas o con los Mamani videos es que hay una política muy sórdida que negocia debajo de la mesa para cometer incluso actos delincuenciales, no solo actos políticos en los que podemos mantener, como es legítimo en una democracia, diferencias. Muchas gracias, clarísima. Hablando es de asaltar otro poder del Estado con fines políticos su posición, congresista, y que son conocidos por todos, que es favorecer políticamente a Keiko Fujimori, favorecer políticamente a la mayoría congresal que quiere parar el tema del adelanto del proyecto de ley de adelanto de elecciones, que es perfectamente constitucional. Muchas gracias, congresista Marco Arana, del Frente Amplio. Clarísima su posición entonces. Ahí está, sobre el tema de la divulgación de este audio, donde se escucha a los congresistas coordinar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.